Buenas tardes, hermanos. Vamos a iniciar en esta tarde nuestro estudio bíblico. Vamos a estar estudiando sobre el texto de Amós 7, del 1 al 9. Ya en la mañana tuvimos oportunidad de hablar de Amós 6, todo el capítulo. Ahora en Amós 7, del 1 al 9, después de lo que dice el capítulo anterior sobre el castigo, el juicio y todo lo demás. Aquí se nos habla de la paciencia de Dios, de esa paciencia de Dios que llega hasta el límite, que excede todo. Y sobre todas las cosas queremos entender ese concepto de paciencia. A veces nosotros pensamos que porque Dios es Dios, entonces su paciencia es ilimitada. De hecho, la paciencia de Dios es gigantesca, es inmensa, pero desde la perspectiva moral de Dios. Su paciencia llega a un punto donde ya no hay retorno. Y eso es lo que nos describe este texto. Este texto de nada quiere, de alguna manera, no sé cómo podemos decirlo, no quiere asustar a nadie. Lo que quiere es recordar que aunque Dios es todopoderoso, es toda perfección, aunque Dios sea así, su paciencia tendrá siempre un límite, un punto en el que ya no hay retorno. Y muchas personas no entienden eso. Muchas personas dicen, no, sí, Dios va a entender. Y siempre Dios tiene que entender y Dios siempre tiene que entender que si yo hago algo malo es porque tengo una razón. O sea, no puedo hacer la voluntad de Dios y ya, porque siempre tengo una razón para hacer algo malo. Siempre tengo una explicación para hacer algo malo. Siempre tengo algo que decir o la forma de explicar eso malo que estoy haciendo. Y no comprendemos que definitivamente Dios tolera, Dios nos tiene paciencia, Dios nos guía, Dios nos señala el camino, pero que eso no significa que entonces jamás vaya a actuar. Alguien dijo que los molinos de Dios muelen lento, pero muelen. Y en este texto se nos presenta de manera figurativa algo así. Vean que en este texto se nos habla de una plaga de langostas, de una gran sequía y finalmente se anuncia el juicio de Dios como una corrección. Y precisamente en este texto del libro del profeta Amós, el Señor nos habla de su paciencia que llega hasta el límite, porque Él es soberano de la creación. O sea, Él es soberano de la creación porque Él es misericordioso y también porque Él es muy, pero muy piadoso. Siente lástima por nosotros. Y en este punto es donde nosotros nos damos cuenta que la paciencia de Dios llega hasta el límite. En primer lugar, pensemos en su soberanía. Aquí en el primer pasaje, que son los versículos del 1 al 3, dice, esto me ha mostrado Jehová el Señor. Él criaba a langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío que viene después de las siegas del rey. Y aconteció que cuando acabaron de comer la hierba de la tierra, yo dije, Señor Jehová, perdona ahora, porque ¿quién levantará a Jacob, que es tan pequeño? Se arrepintió Jehová de esto. No será, dijo Jehová. ¿Saben? Aquí se nos habla de una plaga de langostas. Y es curioso, cuando uno piensa que animales que son irracionales, animales que no están, que no tienen la inteligencia de nosotros, el conocimiento, la experiencia, ni siquiera ellas son capaces de guardar la experiencia que nosotros guardamos, porque nosotros guardamos nuestra experiencia de toda la vida. Y puede ser que nuestra vida sea de 50 años, 60 años, 70 años, 80 años, 100. Conocí a alguien que cumplió hasta 110 años. Puede ser que alguien tenga una vida tan larga y guarde toda esa experiencia. Y peor, el ser humano no solamente guarda la experiencia personal, sino que tiene la habilidad, decía
creo que era este señor de Argentina, no me acuerdo, este, ahorita no recuerdo el nombre, se llamaba Jorge, este literato él. Él decía que el instrumento más importante que ha inventado el hombre es el libro, porque el libro guarda la memoria de la humanidad. Y sí, el libro y sus derivados, ahora que son electrónicos, guardan nuestra memoria, o sea que las experiencias y el conocimiento que yo acumulé en mi vida, no solamente se lo puedo traspasar verbalmente u oralmente a mi familia cercana, sino que al escribir un libro, mi experiencia se transmite a muchas personas, a cientos de personas. Y ahora nosotros a través de los libros podemos saber de la experiencia y los conocimientos adquiridos en Inglaterra, en Alemania, en China, en cualquier lugar del mundo, no solamente aquí en México o en todo en nuestro entorno familiar. Así que cuando vemos en esta historia que estos seres tan diminutos, estos seres guardan y hacen la voluntad de Dios. En esta historia se nos plantea una situación y esa situación es que nosotros quizás no nos comportamos siquiera como esos animalitos. Y eso es obviamente desde la perspectiva del relato, es una situación trágica, porque entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en realidad? Tenemos que preguntar nosotros como humanidad, ¿qué estoy haciendo? Si yo no me comporto siquiera como esos animalitos que son una plaga. Aquí dice que Dios utiliza cualquier ser de la naturaleza para su propósito. Y curiosamente estos seres de la naturaleza obedecen a Dios. Son irracionales, no entienden, pero ellos obedecen a Dios, obedecen lo que Dios quiere. Y aquí aparece una paradoja con la humanidad, porque nosotros, siendo racionales y entendiendo qué es el bien y el mal y qué es lo mejor, de repente no hacemos eso, no hacemos la voluntad de Dios. Y ese es el problema. En realidad, ahí radica el problema. Cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, entendiendo cuál es esta voluntad de Dios. Y entonces, vean que Dios, como soberano de la creación, puede usar su paciencia, llega hasta el límite. Y Él, como soberano de la creación, puede usar cualquier elemento de la creación, en este caso unas langostas, una plaga. Lo puede usar para alcanzar sus propósitos. Sin embargo, una cosa que queda bien claro en el texto es que Dios escucha el ruego de su pueblo, el ruego de aquellos que tienen una relación con Él. Porque la verdad es que quienes no tienen una relación con Dios ni le ruegan nada, ni se interesan, ni se fijan. Ven los desastres de la vida y culpan a Dios, pero no lo buscan. Y aquí dice, aconteció que cuando acabaron de comer la hierba de la tierra, yo dije, Señor Jehová, perdona ahora, pero ¿quién levantará a Jacob que es tan pequeño? Y aquí presenta a su nación, dice, mi nación es insignificante. Nosotros como nación somos pequeñísimos, somos insignificantes. Si nos destruyes de esta manera, ¿cómo nos vamos a levantar? ¿Cuál es nuestra esperanza en el futuro? El único que nos puede levantar es Dios, el único que nos puede perdonar es Dios, el único que nos puede levantar de debajo del pecado es Dios. Y entonces Dios escucha el ruego. ¿Por qué? Porque la paciencia de Dios también se nutre del ruego de su pueblo. En alguna ocasión nosotros vemos en Génesis que Abraham le ruega a Dios por las personas de Sodoma y le dice, quizás haya 50 justos. Y Dios dice, pues 50 justos, los voy a perdonar a todos. Y va bajando la lista hasta 10. Y Dios dice, sí, por esos 10 justos. Dios los quería destruir a todos. Sin embargo, obviamente Dios no iba a destruir a los buenos. Dios no es así. Claramente Dios no es así. Pero nosotros vemos cómo va negociando, va escuchando el ruego de Abraham. Dice, sí, por 10 justos puedo tenerles paciencia, puedo tolerarlos. Si hubiera 10 justos. Y no los toleró porque no había 10 justos, solamente había Lot,
Estaba Lot y su familia y, bueno, Lot, que era bueno, su familia era bastante cuestionable y finalmente los sacó de ahí. Pero nosotros nos damos cuenta que Dios escucha el ruego de su pueblo, el ruego de los creyentes, porque los creyentes entienden la situación, ven el peligro y buscan la manera de que las cosas cambien. Obviamente, dice el texto, se arrepintió Jehová de esto, se arrepintió de Jehová de esto. No será, dijo Jehová. ¿Por qué? Porque Dios no quiere destruir a su pueblo. Dios busca lo mejor para su pueblo. La paciencia de Dios no significa que nosotros podamos hacer lo que queramos, sino significa que Dios nos tolera hasta el momento en que dice, sabes que esto es intolerable, porque si no se hace algo, entonces no van a cambiar. Y el propósito de tener una relación con Dios, o sea, el pueblo de Dios, es cambiar. Si no, no tiene propósito. Así que, en primer lugar, tenemos que entender que la paciencia de Dios llega hasta el límite porque Él es soberano de su creación. Y también porque es muy misericordioso. Él es misericordioso. Cuando leemos ahí en Éxodo 34:6, nos enteramos de que Él es piadoso, misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Y entonces en los versículos siguientes dice, Jehová el Señor me mostró esto. Jehová el Señor llamaba al fuego para juzgar y el fuego consumió el gran abismo y también una parte de la tierra. Y dije, Señor Jehová, cesa ahora, pues, ¿quién levantará a Jacob que es tan pequeño? Se arrepintió Jehová de esto. No, de esto. No será tampoco, dijo Jehová. Y vean, ahí en ese, bueno, ya hace un momento hablamos, eso de que Dios se arrepiente quiere decir que Dios no aplica ese método de disciplina, sino que lo cambia. No que Dios se diga, no, no, pues no, ya no los voy a castigar, no. O ya no los voy a disciplinar, no. Dios planea disciplinar porque tiene que corregir el mal. Pero quizá va viendo y ve que ese quizás no sea el método más efectivo. Y entonces cambia su método. Este arrepentimiento quiere decir que cambia su método. No que Dios cambie de opinión de que lo malo es malo. Dios jamás va a cambiar esa opinión. Pero como Él es misericordioso, nos damos cuenta que Dios es misericordioso, aunque tiene control sobre los fenómenos de la naturaleza. En este caso, el fenómeno de la naturaleza que es llamado, aquí se dice, llamaba al fuego para juzgar, posiblemente es una forma de hablar de una gran sequía. Una gran sequía es como el fuego. Simplemente cuando los que han tenido la oportunidad, yo digo la penosa oportunidad de ver un monte que se quema y cómo queda, que queda todos los árboles secos, sin hojas, todo, bueno, todo destruido, el campo pelón. Es como como cuando hay una sequía. Cuando hay una sequía, los árboles se quedan sin hojas, el campo queda pelón, todo está devastado. Bueno, aquí este fuego al que Dios llama, que consumió el gran abismo y también parte de la tierra, es una descripción de una sequía. ¿Por qué? Porque Dios tiene control sobre los fenómenos de la naturaleza, sobre cualquier fenómeno de la naturaleza. Y por ejemplo, en estos días, aparte de la pandemia, hemos estado padeciendo los huracanes. Y yo digo padeciendo y no. Hay lugares donde sí, el huracán ha llegado muy fuerte, las personas han cometido el terrible error de irse a vivir a la orilla del río. Aquí en Oaxaca, tenemos un serio problema ahí con algunas personas que han invadido la orilla del río porque ven que el terreno, según ellos, está baldío y alguien, algún líder, no sé qué tipo de líder, sindical, político, lo que sea, social, les dice, pues construyense aquí, ya cuando venga la autoridad y quererlo sacar, pues ustedes son un montón y ya construyeron, ya están afincados de alguna manera y nos van a quitar. Y tenemos un montón de personas junto al río. Pero el día que el río crece y se va a desbordar, dicen, al cabo el río ya no crece, pero a veces crece. Y se va a desbordar, se lleva todas sus cosas. Dios tiene, eso es lo malo.
Pero lo bueno es que, por ejemplo, si no fuera por las lluvias de los huracanes, a este año hubiera sido un año seco, verdaderamente una sequía. Ahorita por lo menos escucho que muchas de las presas están llenas y otras presas ya están al 50% y uno dice, qué bendición. Dios se acordó de nosotros en medio de la sequía y nos envió huracanes. Y esa sequía es en realidad un problema, pues lo que llamamos el cambio climático, la contaminación de que usamos más y más combustibles fósiles y no estamos haciendo lo necesario para ser más amigables con la naturaleza. Y bueno, dejando el anuncio ecológico, decimos, Dios puede usar cualquier fenómeno de la naturaleza para cumplir su propósito. Un temblor, una sequía, muchas lluvias, una inundación, cualquier fenómeno. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que se den cuenta que las cosas no las controlamos nosotros, que es Dios quien controla todo y que todo está en las manos de Dios. Así que aquí se presenta la sequía. Primero el fenómeno de la plaga y ahora la sequía. Y la petición del profeta, la petición del creyente es, Señor, pues no los castigues así. ¿Por qué? Porque Dios busca disciplinar, no destruir. Y es algo que la gente tiene que entender que Dios todo lo que hace, lo hace para precisamente disciplinarnos, no para destruirnos. Algunas personas piensan que Dios siempre anda buscando cómo molestarnos. No, Dios, Dios no anda buscando cómo molestarnos. Dios anda buscando cómo pudiéramos nosotros ser las personas que Él quiere que seamos. Eso es lo que Dios busca. Fuera de eso, Él no busca molestar a nadie. Y entonces, Él busca disciplinar, no destruir. Y sobre todo, vean que se arrepintió Jehová. De esto no será, dijo. Esto tampoco, dijo Jehová. Y entonces, ¿por qué? Como busca disciplinar, no destruir, Él dice, bueno, esto no va a ser. Dios puede cambiar y ajustar sus acciones a sus propósitos. Y sus propósitos dependen de su carácter, que Él es santo. Obviamente, si destruir a las personas no es el propósito de Dios, pero eso no significa que entonces Dios no vaya a ejercer su disciplina. Y es lo que muchas personas no entienden. Vemos el peligro de una plaga como, podemos decir, una enfermedad como el COVID. Y decimos, bueno, pero a pesar de todo eso a mí no me pasó nada. Entonces ya la libré bien. Y pareciera que es la oportunidad de seguir mal. No, es la oportunidad de corregir la vida y seguir bien. Que Dios tenga paciencia y no nos someta con una plaga, no significa que Dios está de acuerdo con todo lo que hacemos. También está que Dios diga, ¿sabes qué? Les voy a tener paciencia. Voy a enviarles lluvias de alguna manera para que tengan el sustento de cada día. Y a veces nosotros decimos, Dios nos bendijo con lluvia, Dios nos quiere. Y en esa idea de que Dios nos quiere, entonces, Dios nos quiere, entonces vamos a seguir iguales. Y eso no es exactamente lo que Dios estaba planeando o lo que Dios quería que hiciéramos. No que Dios no quiera que sigamos nuestras vidas, lo que Dios no quiere es que sigamos iguales. Dios quiere que cambiemos, sin embargo nos tiene paciencia. Pero Dios dijimos que es soberano, que Dios es misericordioso, o sea, se comporta leal con nosotros, nos ama, pero también es Dios. Dios es piadoso. Y la verdad muchas veces la piedad de Dios o la paciencia de Dios, el amor de Dios se manifiesta, no necesariamente con tolerarnos y dejarnos hacer lo que queramos en nuestra vida. Muchas veces el amor de Dios se manifiesta con la disciplina. Dice en versículo 7, me mostró también esto. El Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y con su mano tenía una plomada de albañil. Jehová entonces me preguntó, ¿qué ves, Amós? Una plomada de albañil.
Y él dijo, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. O sea, se acabó la paciencia. Los lugares altos de Isaac serán destruidos, los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Y vemos que aunque Dios es piadoso, porque Dios es piadoso, por ello mide nuestras inclinaciones. Esta figura de la plomada, nosotros hemos visto a esos albañiles que toman esta plomada y la van checando la verticalidad de un muro para que vaya derechito, que vaya derechito, derechito para arriba el muro, que no se haga chueco. Y Dios mide la verticalidad. Dios quiere ver qué inclinaciones tenemos. Dios mide nuestras inclinaciones. Él mide nuestra rectitud. Así. Y era lo que Dios estaba haciendo, medir la rectitud de su pueblo. Y saben, porque Él es piadoso, mide nuestra rectitud. Porque es peor que vivamos en pecado. Es peor que vivamos chuecos, que vayamos por el mundo sin ton ni son. A ser corregidos y enderezados como Él quiere, como se necesita. Y entonces Amós le dice, yo veo una plomada de albañil. Bien. ¿Y qué es lo que le dice el Señor? Yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. O sea, no voy a permitir que se sigan enchuecando. Y así que Dios decide actuar inmediatamente. Y eso se llama disciplina, cuando Dios actúa inmediatamente en nuestras vidas, cuando Dios corta de tajo lo que está mal, cuando Dios rompe aquello que nos va a arrastrar al fondo. Y aunque eso nos duela, Dios lo que está haciendo es enderezar nuestras vidas. Eso es más o menos como cuando un médico tiene que curar una herida y se entera que pues esa herida no te la hiciste en la casa con algo limpio, que te la hiciste con un fierro viejo arrumbado en la calle, entonces te pone tus inyecciones contra el tétano, te lava bien ahí con agua y con jabón, te talla peor que si fueran sus calcetas. ¿Por qué? Porque Dios dice, hay que actuar, el médico dice, hay que actuar inmediatamente antes de que eso se infecte. Y Dios dice, hay que actuar inmediatamente antes de que el pecado los arrastre a la muerte. Porque es el problema con el pecado, que te arrastra a la muerte. Y Dios dice, yo pongo la plomada y no solamente dice, mira, se están yendo chuecos, qué pena. No, el asunto de Dios es que enderezarnos, porque si nos estamos yendo chuecos, si nos estamos saliendo de su voluntad, si nos estamos desviando, eso nos va a llevar al desastre, un desastre terrible. Muchas veces puedes decir algo, sí, voy a perder aquí ahora algo, alguna relación, alguien se va a enojar conmigo. Y si no fuera nada más aquí ahora, y si fuera eterno, si el pueblo de Dios, las personas que nos rodean también, el mundo que nos rodea, se enfrentara a un problema eterno, la corrección de Dios, la piedad de Dios, siempre lo lleva a revisar nuestras inclinaciones y también por ello decide actuar inmediatamente. Y decide actuar inmediatamente disciplinándonos. Si yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos, los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré a espada contra la casa de Jeroboam. Y vean que el punto aquí es que él decide destruir todos los símbolos y los líderes que guían al pecado. Y eso es algo que nos debe llamar mucho la atención, porque a veces hay personas que nos están impulsando al mal, o hay situaciones que nos impulsan al mal, que llevan a las personas al mal. En este caso se describe los santuarios, lugares altos y todo eso, porque eran lugares donde se torcía el carácter de Dios, donde se torcía a las personas, porque se les decía, estás adorando al Dios verdadero a través de un ídolo, o
se les invitaba a a realizar cosas corruptas, diciendo que eso era lo correcto. Personas que tenían su moral al revés. Y aquí dice, bueno, no lo voy a tolerar más, simplemente por ello Dios destruirá los símbolos y a los líderes del pecado. Y hay que tener mucho cuidado con los símbolos del pecado. ¿Cuántas cosas simboliza el mal en nuestra cultura? ¿Y cuántas cosas invitan al mal? Podemos encontrar un montón de símbolos el día de hoy. Sin embargo, dice que Dios destruirá todas estas cosas. ¿Por qué? Porque no quiere que nada incite al mal a su pueblo. Lo que menos quiere Dios es que tú y yo seamos incitados al mal. Lo que menos quiere Dios es que seamos invitados y que seamos engañados y que seamos arrastrados al mal. Eso es lo que Dios menos quiere. Y por lo tanto, lo que hace es destruir esos símbolos y esos líderes del mal. En la semana pasada, resulta, no sé si fue hasta el principio de esta semana o la semana pasada, que dijeron que una persona, no recuerdo ahorita el nombre, que era el líder anti uso del cubrebocas en Estados Unidos, falleció de COVID. Y uno dice, que, bueno, sí, falleció de COVID, pero ¿cuál es el mensaje de que falleció de COVID? Que esa persona decía que el COVID no existía, que esa persona decía que eran invenciones del gobierno, que esa persona decía que tú podías andar como fueras sin cubrebocas y no te iba a pasar nada. Y esa persona se infectó y esa persona se murió. Porque así son las personas que conducen al mal. Dicen, ay no, igual como la serpiente. Ay no, Dios sabe que, no sé, no van a morir, pero Dios sabe que si hacen esto van a tener esto y aquello. Y muchas personas, que incitan al mal, son personas que suelen decir, no, pero pues es que Dios así, tienen una opinión de Dios y le doran la píldora a las personas con su opinión de Dios y los hacen pensar que no hay problema, que pueden hacer lo malo, que pueden hacer lo que sea y no va a pasar jamás nada. Bueno, pues Amós nos dice que Dios juzgará, va a destruir esos símbolos del mal y también a sus líderes. Y si hay algo que nosotros debemos hacer es denunciar estas situaciones. ¿Por qué? Porque la paciencia de Dios llega hasta el límite. Él es soberano y puede usar cualquier elemento de la naturaleza. Él tiene control sobre todos Dios es misericordioso y controla todos los fenómenos de la naturaleza. Dios es piadoso y quiere medir nuestras inclinaciones. Mide nuestras inclinaciones, pero quiere sobre todas las cosas disciplinar lo que está mal. Y eso a veces incluye, o sea, curar, a veces incluye hacer algo muy profundo en el cuerpo humano. De la misma manera, Dios de repente tiene que aplicar disciplinas drásticas. Y aquí se habla de la destrucción, de la destrucción de los símbolos del mal y de la destrucción de aquellas personas que pervierten a otros para el mal. Así que la paciencia de Dios tiene sus límites y nosotros deberíamos estar preocupados porque la paciencia de Dios no llegue a su límite, que podamos corregir nuestras vidas sin necesidad de una corrección o una disciplina dada por Dios que nos genere mucho dolor. A veces no consideramos eso, preferimos ir poco a poco con nuestra vida y pensando que no va a pasar nada, que no va a pasar nada. Sin embargo, llega el momento que pasa y entonces somos llamados y somos llevados y somos corregidos y todas nuestras inclinaciones malas son corregidas porque Dios actúa así. Y exactamente es lo que tenemos que ver, que nuestro papel como creyentes es ayudarle al mundo a corregir esas cosas que están mal, esas malas inclinaciones, mostrarles el camino de Jesucristo y seguirlo fielmente para que ellos también puedan seguirlo.
necesitamos dar el ejemplo. Y precisamente porque necesitamos dar el ejemplo, en este texto se nos dice que Dios puede usar cualquier elemento de la naturaleza, pero que tiene todo el poder para enderezarnos, para que nosotros estemos bien, para que nosotros vayamos bien. ¿Por qué? Porque el hecho de que nosotros tengamos una vida recta ayuda a las personas que escuchan el mensaje de Jesucristo a vivir vidas rectas. Aprenden que ser cristiano implica una vida recta. Vamos a orar. Señor poderoso y bueno, queremos agradecerte por tu bendición, porque tú haces maravillas, porque tú eres quien resuelve nuestra vida y que a veces nuestra vida se ha desviado tanto que necesitamos tu disciplina. Y quiero rogarte, Señor, porque tú puedas hacer entre nosotros las maravillas que has venido haciendo, que si es necesario que nos endereces, te rogamos que lo hagas con amor y con paciencia, que nos endereces de tal forma que podamos ser un testimonio viviente de tu voluntad. Te ruego por todos mis hermanos que me han oído y te ruego, Señor, por aquellos que quizás me oigan después, pero que todos podamos seguir tu voluntad fielmente. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias.